Hay algo que vive dentro de ti que nunca aprendiste. Algo que no viene de tu infancia, ni de tus padres, ni de las experiencias que recuerdas. Algo más antiguo, mucho más antiguo. Piensa en la última vez que sentiste un miedo irracional, un miedo que no podías explicar, o en ese sueño que te dejó paralizado durante días, un sueño con símbolos que nunca habías visto pero que reconociste de inmediato, o en esa atracción inexplicable hacia ciertas historias, ciertos mitos, ciertos personajes que parecen hablar de algo que ya sabías pero que nadie te enseñó. Eso no es casualidad, eso es el inconsciente colectivo hablándote. Y Jung sabía que cuando la gente entendiera realmente lo que esto significaba, nada volvería a ser igual, no tu identidad, no tu libre albedrío, no tu comprensión de quién eres y de dónde vienes. Carl Gustav Jung formuló ideas que perturbaron profundamente los cimientos de la psicología occidental, y entre todas sus ideas hubo una que fue diferente, una que sus colegas rechazaron con furia, una que hizo que Freud lo llamara místico, que los científicos lo llamaran charlatán, y que él mismo pasara años mirando al abismo de su propia mente con terror genuino. Esa idea fue el inconsciente colectivo. No era simplemente otra teoría psicológica. Era una afirmación radical, casi escandalosa, que debajo de tu psique personal, debajo de tus memorias y tus traumas y tus deseos individuales, existe una capa mucho más profunda de la mente que no pertenece a ningún individuo, que es compartida, que es universal, que lleva millones de años grabada en la estructura misma del ser humano, y que opera en ti ahora mismo, mientras escuchas esto, sin pedirte permiso. Quédate con esa idea un momento, porque lo que vamos a explorar hoy no es psicología de manual, no es autoayuda, es un descenso hacia esa dimensión de la psique que Jung describió como la capa más profunda, más oscura y más poderosa de todo lo que somos. Y cuando lleguemos al fondo, cuando veamos realmente lo que habita ahí, la pregunta que tendrás que hacerte es una sola. Si algo tan vasto, tan antiguo, tan inconmensurable vive dentro de mí, ¿quién soy yo realmente? Bienvenido a Sombra Colectiva. Esto va a cambiar la forma en que te entiendes a ti mismo. Para entender por qué el inconsciente colectivo fue tan perturbador, tienes que entender primero el mundo en que Jung vivió. Era 1912. La psicología era una ciencia joven, hambrienta de legitimidad, ansiosa por demostrar que podía medirse, cuantificarse, encajar en los parámetros del pensamiento racional ilustrado. Freud había construido algo extraordinario con el psicoanálisis. La idea de que existe un inconsciente personal, una dimensión oculta de la mente donde viven los deseos reprimidos, los traumas enterrados, los conflictos que no nos atrevemos a reconocer, era revolucionario, era oscuro, era perturbador, y Jung era su discípulo más brillante, su heredero designado, el hombre que iba a llevar el psicoanálisis hacia el futuro. Pero Jung estaba viendo algo que Freud no quería ver, y no podía callarlo. Había algo en sus pacientes que no encajaba, algo en sus sueños que iba más allá de sus experiencias personales. Pacientes que nunca habían leído mitología griega describían con precisión asombrosa los mitos de Osiris, de Dionisio, del héroe solar. Personas sin educación religiosa reportaban visiones que eran idénticas a las imágenes de tradiciones místicas que no podían haber conocido. Un hombre esquizofrénico en la clínica le describió a Jung una visión. El sol tenía un falo, y cuando movía la cabeza, el viento soplaba. Jung no entendió qué significaba esto, hasta que años después encontró ese mismo símbolo exacto en un texto litúrgico mitraico de la antigüedad
que el paciente nunca había podido leer. El cabello se le puso de punta, porque eso no era posible. No debería ser posible. Y sin embargo, ahí estaba. Jung comenzó a ver patrones. Comenzó a documentar que ciertos símbolos, ciertas imágenes, ciertas estructuras narrativas aparecían una y otra vez en los sueños y las visiones de personas de culturas completamente separadas, de épocas completamente distintas, sin ningún contacto entre ellas. El gran madre, el sabio anciano, el héroe, la sombra, el trickster. Figuras que aparecían en los mitos egipcios y en los sueños de un campesino suizo, en las tradiciones chamánicas siberianas y en las pesadillas de un banquero de Zúrich. Esto no podía explicarse solo por experiencias personales. Esto apuntaba a algo estructural, algo heredado, algo que no pertenecía al individuo sino a la especie. Y cuando Jung presentó estas ideas a Freud, la ruptura fue inevitable. Freud lo vio con claridad. Si Jung tenía razón, si existía este estrato colectivo, universal, arquetípico de la mente humana, entonces el psicoanálisis como sistema cerrado, basado solo en la historia personal y en la sexualidad reprimida, era insuficiente, incompleto, tal vez incluso equivocado en sus fundamentos. No podían los dos tener razón al mismo tiempo, y Freud eligió su sistema. Jung eligió la verdad de lo que estaba viendo, y esa elección le costó todo: la amistad, la comunidad, el respaldo académico y casi la cordura, porque los años que siguieron a la ruptura con Freud fueron años en que Jung descendió deliberadamente hacia su propio inconsciente, años que él mismo describió como una confrontación con el abismo, con las figuras primordiales que habitan en las profundidades de la psique. Lo que emergió de ese descenso fue el inconsciente colectivo, no como una metáfora, sino como una realidad psicológica que Jung creía tan real como el cuerpo que habitas. El inconsciente colectivo no es un espacio vacío, no es solo oscuridad sin forma, es un territorio poblado, poblado de figuras, de energías, de patrones que Jung llamó arquetipos. Y esta es la parte donde necesito que te detengas un momento, porque lo que vamos a explorar ahora es probablemente lo más importante que puedes entender sobre ti mismo. Los arquetipos no son conceptos, no son símbolos literarios que los poetas inventaron. Son estructuras psíquicas, patrones de comportamiento, de emoción y de percepción que están grabados en la arquitectura más profunda de tu mente. No los elegiste, no los aprendiste, los heredaste como heredaste la forma de tus manos, como heredaste la capacidad de ver en colores o de sentir dolor. Son el sustrato sobre el cual se construye toda experiencia humana. Piensa en el arquetipo de la Gran Madre. No estás hablando de tu madre, la mujer específica que te crió. Estás hablando de algo infinitamente más vasto, la energía primordial de lo nutritivo y lo devorador, de lo que da vida y de lo que reclama vida de vuelta. Está en Deméter, en Kali, en la Virgen María, en la bruja del bosque. Y está en ti. Opera en ti cuando sientes esa necesidad de ser contenido, de ser recibido, de encontrar un lugar donde perteneces. Opera en ti cuando tienes terror al abandono. Opera en ti cuando idealizas a ciertas figuras maternales en tu vida y las conviertes en algo que ninguna persona real puede sostener. El arquetipo no es la persona, es la energía que proyectas sobre la persona. Y ahí está el peligro. Luego está la sombra, el arquetipo de todo lo que has decidido que no eres. Todo lo que fue rechazado, reprimido, desterrado a la oscuridad de la psique, porque no encajaba con la imagen que construiste de ti mismo. La sombra no es tu lado malo en el sentido moral. La sombra es simplemente lo que no fue integrado,
Y cuanto más perfecta sea la imagen que tienes de ti mismo, más poderosa y más oscura será tu sombra, porque nada se pierde en la psique. Todo lo que desterras sigue ahí, viviendo en el inconsciente, esperando. Y lo que Jung observó con una precisión perturbadora es que los arquetipos no esperan pasivamente. Se activan, emergen, te poseen, en el sentido más literal del término. Cuando alguien entra en lo que Jung llamó inflación arquetípica, cuando el ego queda poseído por un arquetipo y se identifica completamente con él, la persona deja de ser ella misma en cierto sentido. Se convierte en el héroe, en el sabio, en el destructor, y actúa desde esa energía sin ni siquiera saberlo. ¿Cuántas guerras de la historia humana fueron iniciadas por líderes en quienes el arquetipo guerrero emergió con tal fuerza que ninguna consideración humana pudo contenerlo? ¿Cuántas relaciones han sido destruidas por la proyección de la sombra, por ver en el otro lo que no podemos ver en nosotros mismos? El arquetipo del trickster, el engañador, el que subvierte el orden, emerge en los momentos de crisis cultural, cuando las estructuras colectivas se vuelven demasiado rígidas y necesitan ser fracturadas. Lo ves en la historia. Lo ves en los momentos en que figuras caóticas, disruptivas, moralmente ambiguas emergen con un poder inexplicable y arrastran a las masas. Porque las masas también tienen un inconsciente. Y también tiene arquetipos que esperan ser activados. Este es el territorio que Jung exploró. Y esta es la razón por la que su idea era peligrosa. No porque fuera falsa, sino porque podría ser verdad. Jung no solo teorizó sobre el inconsciente colectivo desde la distancia segura de su consultorio, lo vivió. Y hay una parte de su historia que muchos no conocen, una parte que él mismo guardó durante décadas antes de permitir que se publicara, porque era demasiado perturbadora, incluso para él. Entre 1913 y 1917, tras la ruptura con Freud, Jung experimentó lo que él describió como una confrontación con el inconsciente. Empezó a tener visiones mientras estaba despierto. Visiones de ríos de sangre cubriendo Europa, de cuerpos flotando, de una voz interna que le decía que lo que veía era real, que no era locura, sino profecía. Meses después comenzó la Primera Guerra Mundial. Jung quedó desconcertado. ¿Había visto algo real antes de que ocurriera? ¿O su psique había captado señales del estado colectivo de la humanidad, tensiones que ya existían en el inconsciente colectivo de Europa antes de que estallaran en el mundo consciente? No lo sabía con certeza. Y esa incertidumbre lo atormentó. Comenzó a descender deliberadamente hacia esas profundidades. A través de lo que llamó imaginación activa, una técnica que desarrolló, y que consistía en dialogar conscientemente con las figuras del inconsciente, Jung comenzó a encontrarse con presencias. Una figura que se presentó como Elías, un anciano profético. Una figura femenina que se llamó Filemón. Figuras que hablaban, que tenían perspectivas propias, que le decían cosas que Jung insistía que él no sabía. No eran alucinaciones en el sentido patológico, insistía. Eran manifestaciones de los arquetipos del inconsciente colectivo, haciéndose presentes en su psique individual. Y lo que le dijeron, lo que emergió de esos encuentros, fue el material que se convertiría en el Libro Rojo, un manuscrito elaborado y ricamente ilustrado que Jung escondió durante décadas y que no fue publicado hasta 2009, casi 50 años después de su muerte. El Libro Rojo es uno de los documentos psicológicos más extraordinarios y perturbadores jamás producidos. Es la crónica de un hombre que se asomó al abismo del inconsciente colectivo y que intentó registrar lo que vio sin perder la cordura en el proceso. Pero la historia de Jung
no es solo una historia individual. Hay algo que él observó que es infinitamente más inquietante. El inconsciente colectivo no es solo visible en los sueños y visiones de los individuos. Se manifiesta en los movimientos culturales, en las epidemias psíquicas colectivas, en los momentos en que una sociedad entera parece ser poseída por una fuerza que ningún individuo eligió conscientemente. Jung escribió sobre esto con una urgencia que rozaba el terror. Vio cómo en la Alemania de los años 30, el arquetipo de Wotan, el dios germánico del caos, la tormenta y la guerra, emergió en el inconsciente colectivo de toda una nación, no como una metáfora, no como un análisis literario, sino como una fuerza psíquica real que poseía a millones de personas simultáneamente y los arrastraba hacia una catástrofe que desde la perspectiva racional nadie podía querer. Jung lo publicó en 1936. Lo llamó Wotan. Y lo que decía era esencialmente esto. No fue un hombre el que hizo lo que ocurrió en Alemania. Fue un arquetipo despertando, una fuerza del inconsciente colectivo que encontró un recipiente y se volcó sobre el mundo. Si eso es cierto, entonces nuestra comprensión de la historia, de la política, de la violencia colectiva, tiene que cambiar por completo, porque no estaríamos hablando solo de decisiones racionales y de factores económicos y de ambiciones individuales. Estaríamos hablando de algo mucho más oscuro, mucho más antiguo. Estaríamos hablando de fuerzas que habitan en nosotros, que esperan, que se activan bajo ciertas condiciones y que pueden arrastrar a civilizaciones enteras hacia la oscuridad. Hemos llegado al lugar al que quería llegar desde el principio, porque todo lo que hemos explorado hoy, la historia de Jung, los arquetipos, las erupciones colectivas del inconsciente, nada de eso existe en abstracto. Todo eso existe en ti, ahora mismo, en este momento. Y la pregunta más importante no es intelectual. La pregunta más importante es esta: ¿qué haces con ello? Porque hay dos maneras de relacionarse con el inconsciente colectivo. La primera es ignorarlo. Seguir viviendo desde la convicción de que eres solo tu historia personal, tus pensamientos conscientes, tus decisiones racionales. Seguir creyendo que el yo que crees ser es el único yo que existe. Esta es la posición más cómoda y también la más peligrosa, porque el inconsciente colectivo no desaparece porque lo ignores. Los arquetipos no dejan de operar porque no les prestes atención. Lo que ocurre cuando ignoras estas dimensiones de tu psique es que actúan a través de ti, sin que te des cuenta. Te encuentras repitiendo patrones que no elegiste, siendo arrastrado por emociones que no comprendes, proyectando sobre otros lo que no quieres ver en ti mismo, siendo poseído, en el sentido junguiano, por fuerzas que te mueven sin que lo sepas. La segunda manera de relacionarse con el inconsciente colectivo es la que Jung llamó individuación, un proceso que no es lineal, que no tiene un punto de llegada definitivo, que no termina nunca, pero que es la única forma de vivir una vida que sea auténticamente tuya. La individuación no significa volverse individualista en el sentido egoísta. Significa exactamente lo contrario. Significa descender hacia esas dimensiones colectivas, universales, arquetípicas de tu psique y hacer ese material consciente. Significa encontrarte con tu sombra y no huir. Significa reconocer cuando estás siendo movido por el arquetipo del héroe, o por la gran madre, o por el trickster, y hacer esa conciencia parte de quién eres. No para neutralizar esas fuerzas, sino para relacionarte con ellas desde un lugar de conciencia, en lugar de ser arrastrado por ellas desde un lugar de inconsciencia. Jung decía que la tarea más urgente de cada ser humano era hacerse consciente de su propia oscuridad. No para eliminarla, no para trascenderla, sino para integrarla,
porque la oscuridad que no integras no desaparece, se vuelve sombra, y la sombra, cuando es suficientemente grande, cuando lleva suficiente tiempo sin ser vista, no solo destruye vidas individuales, destruye civilizaciones. Estamos viviendo en un momento en que el inconsciente colectivo de la humanidad está en ebullición. Las estructuras que organizaban el sentido de miles de millones de personas se están fracturando. Los arquetipos están activos. Las fuerzas que Jung describió en los años 30 con ese terror lúcido están visibles para quien tenga ojos para verlas. Y la única respuesta que Jung encontró a esto, la única que creía válida, no era política, ni económica, ni tecnológica. Era psicológica. Era el trabajo individual de cada ser humano de hacerse responsable de su propia oscuridad, de sus propias proyecciones, de los arquetipos que lo habitan. Porque si no lo hacemos individualmente, lo hacemos colectivamente. Y colectivamente, ese proceso se llama guerra, se llama colapso, se llama las sombras que la historia no ha terminado de escribir. Esto es el inconsciente colectivo. No una metáfora, no una teoría agradable para leer en un café, una fuerza real, que te habita, que te mueve, que espera ser vista. La pregunta que te dejo hoy es la única que realmente importa. ¿Tienes el valor de mirarla?